Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Esta noche nos damos un respiro de la política. Por allá en 1509, solo 20 años después del descubrimiento de América, fue fundada la primera ciudad criolla en Colombia. Cerca de lo que hoy es Necoclí, en el Golfo de Urabá, nació San Sebastián de Urabá. La historia de este fuerte militar, fundado por Alonso de Ojeda, es fascinante. En pocos años y atribulados años, se curtieron ahí Francisco Pizarro, quien luego se convertiría en el conquistador de los incas, la civilización más importante de Sudamérica, y Vasco Núñez de Balboa, el primer español en llegar al Océano Pacífico. Pero el futuro de San Sebastián fue precario, tanto que hoy es un hito casi olvidado. A uno le enseñan en el colegio que es Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia. Y es que San Sebastián era una ciudad incomunicada con el interior del país, una ciudad que miraba más a las Antillas que al interior de Colombia, una ciudad sitiada por indígenas, guerreros que vivían en territorios poco aptos para la agricultura. Todo esto para decir que los obstáculos geográficos han sido claves en la construcción de la nación colombiana. El trazado del río Magdalena, el del río Cauca, han determinado dónde vive la gente hoy en Colombia. La geografía tiene un papel preponderante en la forma como se desarrolla el territorio y aunque esto sucede en todos los países, por la dramática geografía colombiana adquiere más fuerza acá. Hoy en día estos obstáculos geográficos aún no han sido superados para muchas áreas del país, afortunada o desafortunadamente. La Amazonía colombiana, por ejemplo, tiene solo dos accesos directos por carretera, uno desde Pasto a Mocoa y el otro desde el Huila a Florencia. Solo para darles una idea, la carretera Pasto-Mocoa es también llamada el trampolín de la muerte, así de buena está. De hecho, el acceso más rápido a la Amazonía desde Bogotá es hoy por la Orinoquía, por Villavicencio. Hay que bajar entonces hasta San José del Guaviare en un trayecto de más de 10 horas que termina en un tapón de selva. Este tapón, que se quería abrir con la carretera marginal de la selva para conectar las vías que llegan de Mocoa y de Florencia, es hoy motivo de debate. No solo porque el presidente Santos dijo que desistiría de la carretera, sino porque habla de cómo aún hoy, 50 años después de que Occidente llegara a América, estamos todavía peleando con las barreras geográficas. Pero a diferencia de cuando Alonso de Ojeda llegó a San Sebastián de Urabá, hoy sí tenemos el poder de superar esos obstáculos. La pregunta es si, sabiendo todo lo que sabemos de cómo se ha colonizado este país, vale la pena hacerlo en el Amazonas colombiano. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy, como les decía al principio, cambiamos felizmente los políticos por los científicos. Nos acompaña esta noche Margarita Gutiérrez, es subdirectora de The Nature Conservancy. Me dicen que The Nature Conservancy es como una organización de protección del medio ambiente, pero no abraza árboles. ¿Buena definición? Bueno, es una parte de la definición. Nosotros somos una ONG muy grande en todo el mundo. Tenemos más de 4.500 personas, de los cuales el 80% son científicos trabajando en la mejor ciencia para tomar decisiones, y lo que buscamos es un balance entre el bienestar de las personas y la conservación del medio ambiente. Entonces, esa es nuestra función. Y también nos acompañan dos de las personas que mejor conocen la Amazonía colombiana. Se están quitando más o menos el barro de los zapatos para este programa. José Yunis es coordinador de Visión Amazonía. ¿Qué es, José? Visión Amazonía es un programa de gobierno nacional, ahorita mismo, que busca pues que la Amazonía tenga un desarrollo armónico, bajo en deforestación, competitivo, basado en sus recursos naturales, y el programa que yo manejo viene apoyado por cooperación internacional. ¿Y usted es científico? No, señor. ¿Qué es? Abogado. Abogado. Pero ya no lo soy. Hace No, mucho pues, ya dejé de serlo. Ok. Y Rodrigo Botero trabaja en la Fundación Conservación y Desarrollo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué más me cuenta de usted? ¿Qué más le cuento? ¿Ese sí es biólogo? No, fíjate que no. Ah, ¿no? No biólogo. Trabajo en la Amazonia ya hace como unos 30 años. A veces me quito el barro, a veces me toca andar por aquí en estas oficinas, a veces peleamos con el Talibán verde,
A veces peleamos. El talibán verde es, y creo que sé de lo que usted está hablando, pero... Usted está hablando de los abrazárboles y hay corrientes, digámoslo, dentro de la conservación que algunos definen como el talibán verde y es importante hablarlo, ¿no? Entonces, probablemente no estamos tan cerca de esa corriente. Tampoco en la corriente que solamente habla de desarrollo sostenible para evitar que también hay posiciones en las cuales la conservación debe llegar a la preservación. Entonces, jugamos en ambas corrientes, dependiendo del contexto. Me encanta ese, nunca lo había oído, pero es un término realmente de una exactitud abrumadora. Entonces creo que el hecho y el tema de la deforestación se ha abierto como un tema de debate en Colombia a propósito de las imágenes, siempre viene con las imágenes que vimos hace poco de lo que está pasando en la Amazonía, de lo que está pasando en áreas que fueron, digamos, dejadas luego del conflicto con las FARC. Y nosotros nos pusimos aquí a hacer una tarea para ver cómo había sido la deforestación en un histórico largo con datos del IDEAM y encontramos luces y sombras en esta visión de la deforestación en Colombia y son las siguientes. Entonces, esa gráfica funciona así porque los datos del IDEAM de deforestación están por bloques de años. Entonces hay un bloque de años de 1990 al año 2000, otro bloque de datos que es del 2000 al 2005, del 2005 al 2010 y luego hay un periodo de 2 años y ahora ya reportan anualmente las tasas de deforestación. Entonces lo que uno encuentra acá es que las cosas venían mejorando, digamos, después de una tasa de deforestación muy alta, que esto es básicamente de 200 a 300 mil hectáreas anuales de bosque nativo talado, y baja sustancialmente a principios a principios en el 2010 más o menos. Me la traes otra vez, por favor. A principios del 2010, y ahí uno dice, bueno, están funcionando las cosas, y hay una tendencia preocupante hacia el 2016, cuando después de haber estado en niveles de 124 mil hectáreas taladas al año, empezamos a tener números de 178 mil hectáreas. Esos son números del 2016. Y probablemente los números estos son como los números, me imagino que lo persiguen a usted, José, permanentemente. Vamos a tener peores números. Sí, correcto. O sea, en la gráfica lo que mostrabas, quizás un resumen más fácil de ponerlo para todo el mundo, es que por 20 años nosotros deforestamos sí o sí 300.000 hectáreas a nivel nacional, que es la década del 90 al 2010. Más o menos hay 20 años donde no repartido, no te lo estoy repartiendo por Amazonas, etcétera, sino la tasa nacional. Después entramos en unas mediciones ya mucho más profundas y detalladas. Antes no teníamos el sistema de monitoreo, ahora lo tenemos hace 5 años. Nosotros no teníamos esto, entonces se hizo con reconstrucciones de imágenes satelitales, bueno, un montón de cosas que se hicieron históricas. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en el Inderena, en una época, dice que yo soy viejo, entonces en el Inderena decían, ¿cuándo es la tasa de deforestación? Entonces decíamos en ese momento entre 400.000 y 600.000 hectáreas. ¿Y cómo hacía eso? Se llamaba a la gente, se armaban unos números, papá creo, tuyo, todo eso, decíamos cómo eran los números, etcétera. Ahora no, ahora sí hay un sistema. Pero ahorita, en los 2010, 2011, digamos, empezó unas tasas en el Amazonas, hubo un momento alto entre el 2010 y 2011, ahora ya me voy al Amazonas. Y fresco que yo ahorita lo llevo al Amazonas, okay, porque tengo discriminadas, digamos, esas cifras de deforestación. Hablemos un poquito de eso. Posterior a eso, sí, del 2010 empezamos a manejar tasas abajo quizás de los 200.000, más o menos de lo que estamos hablando, y llegando a unos récords quizás al 2015, que estuvo relativamente mucho más bajo nivel. Y entonces, para que se den una idea de la cantidad de monte que se ha tumbado en Colombia desde 1990, aquí hicimos una equivalencia y a mí me sorprendió esta equivalencia. Entonces es básicamente entre el 90 y el 2016 son 65.000 kilómetros cuadrados de monte, que equivalen a el área, son un poquito más de hecho, del área del departamento de Antioquia. Y eso, a ver, y eso yo no sé, y voy a hacer aquí como de abogado del diablo, ¿es dramático o no es dramático, Margarita? Porque Colombia es un país que tiene mucho monte y mucha gente también.
Pues sí es dramático y es dramático que sigamos basando nuestro desarrollo en perder riqueza natural. Digamos que lo que está pasando es que no reconocemos cuáles son los beneficios económicos de ese monte que estamos tumbando y cómo podemos hacer que este país crezca el bienestar de las personas que viven en esas zonas alejadas a partir de aprovechar sosteniblemente ese recurso en vez de tumbarlo, generar gases de efecto invernadero que calientan el resto de la atmósfera y perder riqueza para las generaciones futuras de las personas que viven allá y de la economía del país. Claro, y yo creo que en los 90 no se hablaba de cambio climático. Rodrigo, usted ha estado en esto una cantidad de tiempo. Hay como la historia de la deforestación, ¿cuál es? Bueno, hay dos cosas antes de empezar con la historia de la deforestación. Lo primero es, se ha tumbado mucho monte, pero por muy poca gente. Ajá. Ese es un punto clave. Probablemente la Amazonia colombiana es de las menos pobladas a nivel del continente. A propósito de lo que yo decía, de que Entonces, tenemos mucho monte y también mucha claro, gente. Tenemos mucha gente en el interior del país, muy poca gente en la Amazonia y esa muy poca gente tomando mucho monte y debajo del monte tomando mucha tierra. Entonces, hay una pista de lo que le quiero contar respecto al tema de la deforestación. Hacia finales del siglo XIX, principios del XX, ¿cierto? Entonces, recordemos, estábamos en épocas de la cauchería. Ajá. ¿Sí? Y la época de la cauchería empieza a dejar unas avanzadas sobre diferentes territorios de la Amazonia, ¿cierto? En la primera mitad del siglo XX alcanzan a darse unos ingresos de algunas compañías, ¿sí? Una de ellas, la Ruber, que le decían en el Guaviare, entró hasta Calamar. Esa trocha que existe de San José del Gobierno de Calamar la dejó la Ruber. En la misma época, entre la primera mitad del siglo XX, la Texas Petroleum y la Shell hacen la carretera que hoy llamamos la Marginal de la Selva. Y si recuerdas, hay un sitio que se llama Los Pozos, en donde los políticos de los que tú hablabas hace un rato hicieron un proceso de paz allí, reunidos con las FARC en el Caguán. Ese sitio se llama Los Pozos, no porque hay unos pozos para nadar, es porque hay unos pozos de petróleo allí, que fueron dejados marcados por la Shell en esa época, pero eran crudos pesados, ¿no? Todavía no se podían explotar. Entonces, un poco, el tema es que efectivamente la industria petrolera ha jugado un papel importante, todas las industrias extractivas en general han jugado un papel estratégico en el tema de la deforestación y en el tema de la penetración. Es decir, las vías siempre han estado en la punta de ese proceso de deforestación y transformación. Particularmente con esa relación entre infraestructura e industrias extractivas, que en este caso para la Amazonia colombiana ha estado más marcado por la industria petrolera. Pasa un tiempo, viene el boom de los crudos pesados, ¿cierto? Entonces cambia el precio y se reactiva. El petróleo puede ser, digamos, de dos tipos, petróleo ligero y petróleo pesado, y uno es más difícil de refinar que el otro, que es el que tenemos aquí en Colombia, el que tiene también Venezuela, que es un crudo pesado. Así es, y digámoslo en la medida en que ya ese crudo sube de precio, que ya hay posibilidades de refinar, que ya hay unos niveles de exceso, entonces empieza a haber todo un nuevo desarrollo alrededor de eso. Esto no es solamente para Colombia. En la última década, en la mayoría de los países de lo que llamamos la cuenca pacífica de la Amazonia, es decir, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, ese fenómeno es similar. Hay una cuenca geológica que los cubre a ellos cuatro y ese proceso se dispara en los cuatro países. Los cuatro países hacen una apuesta de largo plazo y dicen, ok, desarrollo económico sobre minería y hidrocarburos, pero ¿qué se necesita para eso? Carreteras. Y vamos a llegar a la carretera. Antes de eso, lleguemos a ¿usted dice Amazonia o Amazonía? ¿Usted dice Polonia o Polonia? Pucha, pero mucha gente usa muchos términos intercambiables. Claro, yo entiendo que el sufijo onia significa región. Ajá. Entonces yo siempre utilizo región del Amazonas. Okay. Es Amazonia. Amazonia. Entonces, en este histórico que habíamos visto de la deforestación en Colombia, están los datos para ver qué tanto de ese monte tumbado pertenece a la Amazonia. Y es el siguiente. No, ese no. Ese no, perdón. Esos son los núcleos de deforestación. Yo me despisté, entonces iba para acá. Entonces, en general, este es el panorama de la deforestación en Colombia. Estos son alertas tempranas del IDEAM. ¿Cómo funcionan esas alertas tempranas? A ver, son 8 núcleos que están más o menos en el Catatumbo, en el Nudo de Paramillo, en el Chocó, en el Alto Baudó,
Y del resto de los núcleos, ahí hay uno cerca de la Uribe en el Meta, abajo por San Vicente, en la Serranía de la Macarena y en 2 cuencas del departamento del Guaviare. Ahorita lo vemos más de cerca. Esto de las alertas tempranas, ¿cómo funciona? No, el IDEAM tiene un servicio, digamos, que hace una compra de imágenes, revisa el país, satelitalmente empiezan a hacer una revisión, pues, digamos, del país, y ellos empiezan a revisar punto por punto donde están los cambios de uso del suelo y donde se puede detectar la deforestación, y han hecho un desarrollo tecnológico increíble como sistema que empieza a detectar dónde están las persistencias, etcétera, y sale cada 3 meses. Esto es algo nuevo para nosotros en términos... Y yo sí quiero, las cosas que están saliendo del IDEAM, no sé si es que las gráficas son muy bonitas, pero me da la impresión de que el IDEAM está sacando una cantidad de buena información acerca del cambio del uso de la tierra, acerca de temas de cambio climático, de deforestación. Bueno, hay un montón de información ahorita que uno se sorprende ahorita ya de la capacidad que hay en las redes, que antes tampoco estaba tan asequible. Ahorita incluso liberaron datos de catastro del IGAC, un montón de cosas que se pueden utilizar inmediatamente. Pero el IDEAM, que tiene muy buen sistema, tiene el sistema de monitoreo que es parte de lo que se financia. Esto es lo que nos permite decir dónde está la deforestación, cómo está ocurriendo y llega hasta factores o motores de deforestación que lo está causando. Listo, ahora sí vamos a la tajada de la deforestación que pertenece a la Amazonia. Y entonces ahí ese es, si ustedes pueden ver, en Colombia evidentemente hay mucho monte, pero la mayoría del monte que se tumba es monte amazónico. El periodo de 2010-2012 no tenía los datos, entonces lo dejé, pero digamos que hoy en día lo que yo escuché de la cifra del 2017 o de lo que estaba pasando el año pasado era que había subido incluso más a ser el 60% de la cantidad de deforestación que había en el país, Margarita. Bueno, estas cifras sí, en efecto, están subiendo. Digamos que también impacta que cada vez refinamos más la información y cada vez también muchos ayudamos a mejorar esa información. Digamos, hay muchas colaboraciones científicas que el IDEAM recibe de ONGs como la mía o como otras, y eso nos muestra también que entre todos podemos construir una mejor información para que las personas que están en terreno, para que desde el presidente de la República hasta un campesino que vive en la Amazonía puedan tomar mejores decisiones. Ok. En cuanto a cuáles son las razones de por qué se tumba uno, por qué tumba un pedazo de bosque, y creo que hay 2 narrativas, o sobre todo una narrativa muy poderosa en Colombia, Rodrigo, que tiene que ver con los cultivos ilícitos y el negocio del narcotráfico. Sí, pero hay una historia previa. Primero, ¿por qué se tumba y se quema en la Amazonia? Resulta que la Amazonia está ubicada sobre unos suelos muy viejos, supremamente viejos. Viejos como geológicamente. Geológicamente, exactamente, están lavados, son llenos de arcillas, muy pocos nutrientes, muy pocos materiales nuevos que vengan de los Andes, ¿cierto? Y eso hace que tenga un pH muy bajo, ¿cierto? Y una disponibilidad de nutrientes también muy baja, precisamente también amarrado a ese pH. Cuando usted tumba y quema, esa ceniza encala el suelo, le da una fertilidad natural durante un poco tiempo y le ayuda a balancear un poquitico eso que tiene allí y corrige. Eso ha permitido que grupos históricamente, los indígenas, hayan hecho una agricultura que llamamos de tumba y quema, rotacional. Se hacía de manera puntual, específica en ciertas zonas y se abandonaban porque ese suelo, como es tan pobre, se abandona porque finalmente su productividad no se mantiene. Eso era en ese primer contexto. Venimos ahora y resulta que hay gente, primero, que no paga para coger cualquier cantidad de tierra. Digo cualquier cantidad de tierra porque hoy en día la tierra se coge en la Amazonia dependiendo de su poder económico. ¿Pero esos son baldíos? Sí, claro. Un dato que me parece importante es que le hace énfasis a la información. Nosotros estamos trabajando ahorita en un estudio regional a nivel de países amazónicos y una de las variables que se ha detectado en donde hay mayor riesgo de deforestación a nivel de la cuenca amazónica es lo que llamamos las tierras del Estado, las tierras baldías que no tienen una destinación específica y un propietario específico. Esas tierras baldías son las que tienen mayor riesgo de deforestación y aquí en Colombia es lo que hace básicamente también supremamente atractivo hacer esos procesos de acaparamiento y obviamente ponerlas en producción es muy fácil. Entonces ahí hay una relación económica entre un costo de la tierra cero, ¿cierto? Una baja gobernabilidad, desafortunadamente,
¿sí? Y una puesta en producción también que es muy rápida, además vinculada muchas veces con economías ilegales, lo cual hace un negocio supremamente atractivo. Ok, ahorita me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, volvemos sobre las causas de la deforestación. Yo creo que aquí hay que problematizar al menos el mito de los cultivos ilícitos. Creo que la ganadería extensiva tiene un papel estelar en este tema. Y vamos también hacia el tema de la carretera marginal de la selva. Una carretera que en los sueños de muchos podría conectar a Caracas con Quito y con La Paz. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá, son las 9:25 de la noche. Pueden opinar a través del hashtag Francamente en Twitter. Estamos hablando hoy de cómo estamos acabando con los bosques en la Amazonía y de qué hay que hacer. Ahorita llegamos a qué hay que hacer para salvarlo. Hablábamos de las causas y yo me encontré este dato en un artículo de Fedesarrollo que creo que ayuda a entender cuáles son estos son como unas personas que leen las imágenes satelitales y ven qué ponen después de que tumban el monte. Y en la mayoría de los casos, ahí están los dos periodos, 2000 a 2005 y 2006 a 2010, que es el más oscuro, ha incrementado sustancialmente la cantidad de bosque que es reemplazada por pasto. Y parece ser, la vegetación secundaria, entiendo que puede ser como un indeterminado ahí, alguien... O sea, que puede ser coca, puede ser... O puede ser que se está recuperando el bosque en áreas que se abandonan para que vuelva a subir el bosque. Ok. Y entonces volvía como para cerrar lo de las causas grandes y entrar a hablar del tema de la carretera, y que es un ejemplo como puntual de ese dilema entre desarrollo y conservación. A preguntarle, no, ¿y a usted qué dice? Usted que es el jefe de la... no deforestación. ¿Qué peor, las vacas o los traquetos? ¿O a veces vienen juntas? No, en tamaño, digamos, está ahorita mismo el acaparamiento y la conversión a pastizales. Eso es un dato, pues, distancias grandes. Ahora, después puede venir cultivos ilícitos, minería ilícita, infraestructura, todo eso son los causas y los motores que hay de la deforestación, pero sin duda la conversión, digamos, a pastizales es el número gigantesco. Listo, entonces ahora vamos a este sueño de la carretera marginal de la selva, y es un sueño no solamente para los pobladores de San Vicente del Caguán que quieren llegar a San José del Guaviare, es un sueño continental. Esto es una carretera soñada enorme, que como pueden ver ustedes ahí, va desde Caracas y baja por toda la, digamos, pegadito a la cordillera, por lo plano, que es por donde a los ingenieros les gusta hacer carreteras, obviamente, porque las montañas son un camello, y conecta y baja, sigue bajando hasta el Amazonas peruano, el Amazonas boliviano. Entonces, digamos que es un proyecto enorme, y ese pedacito verde que ustedes ven en la mitad es donde no hay carretera. Es el pedazo que está incomunicado. Digamos que las carreteras arriba no es que sean magníficas, pero de San José del Guaviare a Villavicencio me dicen que la carretera está muy buena, ¿no? Que se puede llegar uno, echar un Bogotá... Fantástica carretera. Bogotá, San José del Guaviare, 10 horas, ¿menos? 9 horas y te 9 va horas. con tráfico, o sea, está muy cerca. Y si te vas en el momento que no haya el tráfico bogotano o algo así, te puedes durar hasta 7 horas y media. O sea, estos son ya claro. sitios que están ¿Y cuál es, como digamos, la consecuencia ahora, siguiendo a la gente de San Vicente y de San José, de que esa carretera no exista para conectar a dos pueblos que están relativamente geográficamente cerca, más o menos 100 kilómetros, algo así? No, mucho más. ¿Mucho más? Mucho más. Entre Macarena y San José hay 180 kilómetros. 180 kilómetros. Entonces miren la vuelta que ¿cómo lo llamamos? El tapón del Chiririquete causa. Entonces ahí abajo está San Vicente del Caguán y más a la derecha está San José del Guaviare. Si usted le pone en Google que está en San Vicente del Caguán y quiere llegar a San José del Guaviare y le pone a Google, el Google le dice que usted se tiene que subir hasta Bogotá y volver a bajarse por Villavicencio en un camino que es de 18 horas. En una carretera recta, como se podría hacer ahí, ese trayecto podría ser transitado en 2 horas. ¿Sí? 3 horas, póngale.
a muy buena velocidad, atropellando uno que otro animalito. Claro. Entonces, esta carretera es un proyecto estratégico multinacional de alguna forma, es un proyecto estratégico nacional. ¿Usted qué cree que el presidente tomó una buena decisión al decir que no le iba a hacer? Pues yo creo que hay opciones para hacerla y decir que no la va a hacer puede traernos a otras opciones que hay de conectividad entre los pueblos amazónicos. También creo que como tú lo presentaste es como lo ve la gente y es la fácil, por la selva es la fácil porque ahí nos sale más barato y en efecto no tendría por qué ser así, porque las medidas de remediación y las tecnologías como se diseña una carretera en la selva podrían ser más difíciles que las de una montaña. Lo otro es que tenemos que considerar la importancia ecosistémica de ese pedacito que hemos dañado consistentemente de la unión entre la región andina y la región amazónica y lo que implica en el balance, por ejemplo, de la meteorología y del clima, incluso para Colombia, y el balance de humedad que puede existir para la región andina. Entonces, creo que tenemos que, esta apertura nos hace pensar en otras formas de movernos, en otras formas de conectar al país, que no sean la fácil, porque un país que quiere desarrollarse y ser exitoso no puede seguir yendo por el camino fácil que al final trae consecuencias frente a los servicios ambientales que puede prestar un ecosistema claro. Claro, y usted habla del valor de este ecosistema y aquí digamos que en este otro mapa que muestra un poco ya más de cerca los ecosistemas y los territorios que hay alrededor de esto, en la de la carretera marginal, el mapa pequeño, exactamente. Entonces ese es básicamente el sitio que lo rojo es la carretera como se plantea y entonces ven ustedes que arriba tiene el Parque Nacional de la Macarena. Abajo, en el área sombreada en gris, tiene la propuesta de ampliación del Parque Nacional Chirribiquete, y esos punticos verdes son lo que llaman corredores de conectividad hoy, que son uno de los pocos corredores de conectividad entre los Andes y digamos que la cordillera andina y la selva que queda en la cordillera andina y la selva amazónica. Pero lo que uno podría decir, Rodrigo, es, pero venga, es que la carretera es de, no sé, de 5 metros, 10 metros, digamos. 10 metros y se le hacen los tunelcitos para que pasen los animales y las cuerdas por arriba para que pasen los osos perezosos y los micos. ¿Cuál es el problema de hacer una carreterita nada más para conectar a toda esta gente que puede pasar por ahí? Hay varias cosas. Primero, si hay una vía que conecta San José del Guaviare con San Vicente del Caguán. O sea, ya está. Ya. Una trocha. Hay una trocha, ¿cierto? Y hay una trocha que además ha sido parte de un plan vial del departamento del Guaviare y del Meta y de Macarena, ¿cierto? Que ha tenido un mejoramiento continuo. Es decir, lo primero que hay que decir es si hay comunicación entre San Vicente del Caguán, la Macarena y San José del Guaviare. O sea, ¿no le toca devolverse a Bogotá? No, no le toca devolverse a Bogotá, número uno. Número dos, para volverse a Bogotá desde San Vicente no necesariamente hay que bajar hasta Florencia. Ahí hay una vía que sube desde San Vicente, pasa por un sitio que se llama Valsillas, ¿sí? Cerca del Parque de los Picachos, y baja a Neiva, y no tiene que bajar hasta allá. Y esa carretera también la arregla el Gobierno Nacional. O sea, si usted está en San Vicente del Caguán y quiere ir a algún lado, no le pregunte a Google. No, no. Pregúntele a una persona. Es mejor conocer un poquitico allá ese territorio y saber que uno sí puede cruzar por allí. Entonces, y una cosa es el tráfico para la población local y otra cosa es el tráfico pesado. Entonces, son dos razones totalmente diferentes para decir qué tipo de vía vamos a hacer. Entonces, habiendo cómo comunicar las poblaciones locales que tienen una baja transitabilidad, ¿cierto? Habiendo mecanismos para hacer otras formas de comunicación, entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con las necesidades del tráfico pesado? Lo primero es, probablemente hoy en día, ese núcleo de producción de hidrocarburos, que es básicamente el punto de discusión aquí, otra vez, que hay en la cuenca Caguán-Llanos, en ese vértice noroccidental de la Amazonia, donde da el Parque Tinigua y Picachos, precisamente, donde hubo una licencia que se revocó hace unos pocos años, la de OPECOL, ¿recuerda?
La que quedaba supuestamente La que cerca quedaba muy cerca de Caño Cristal. Que quedaba como a 60 Que kilómetros. no queda tan cerca realmente. Sí, que hay unas razones mucho más fuertes y más de peso que tienen que ver con ese tema de conectividad, que tiene que ver con ese tema de biodiversidad, que tiene que ver con otros temas un poco más fuertes y de efectos acumulativos. Ojo con esto. Porque es que seguir midiendo el impacto de las carreteras solamente por lo que pasa en esos 8 metros es un error craso. O sea, ahí sí no podemos volver a 60 años antes en que la evaluación de impactos de una carretera la mirábamos solamente en donde pasaba el asfalto. 5 metros. Sí. Entonces, hoy en día, eso que usted miró allá, esos modelos, nos han indicado que efectivamente una carretera de estas puede tener impactos indirectos hasta 200 kilómetros arriba o abajo de una carretera. ¿Qué es lo que pasó con ese proyecto vial marginal de la selva? Porque hoy no existe 1 kilómetro pavimentado o intervenido de la marginal en ese pedazo. Cambiaron el precio de la tierra una vez que se dio inicio formal a lo que era la idea de que se iba a hacer. Ojo, estaban apenas en diseños y en evaluación de impacto ambiental. Y además se metieron presos a los Solarte, eso es otra cosa. Bueno, esos negocios, esos negocios no los contratistas que habían hecho los diseños de esa carretera. Correcto, entonces lo que quiero decir es pilas porque con la sola mención de un proyecto, si usted no tiene un aprestamiento territorial puede generar impactos indirectos y que se ven mucho más allá del borde de la carretera. Entonces no basta, ojo, con hacer ¿cómo fue que dijo? Las líneas para el paso del perezoso o para que pase una danta por debajo. Porque usted finalmente pasa una mega inversión en eso y lo que tiene es un potrero de lado y lado, que es lo que hay hoy en día. Entonces, ¿para qué vamos a construir una infraestructura con pasos de fauna, ¿cierto? Y con un manejo hidrológico buenísimo para el cambio climático, si lo que usted que tiene es una matriz de potreros debajo? Y el costo, y eso no le corresponde solo al sector transporte, sino al ambiental y a los entes territoriales, es cómo garantizar que haya una matriz, ¿sí?, de paisaje que permita que se mantengan esos flujos. Y eso todavía aquí estamos lejos, pues por eso es que está en este momento Visión Amazonia enfocando gran parte de sus esfuerzos en el control, no solamente de la deforestación, porque el problema no es la deforestación exclusivamente, sino es cómo garantizar un uso del suelo que permita la conectividad, no solamente por la carretera. Sí, en últimas, pues una pregunta que yo te haría a ti más bien y que le haría, pues digamos, y que todos los la teleaudiencia debía preguntarse, es, ¿usted qué quiere de la Amazonía colombiana? ¿Usted quiere volverla a la sabana de Bogotá? O sea, paisaje bien taladito, y eso es lo que queremos y eso es lo que llevamos como mensaje de la Amazonía y eso es lo que estamos diciendo, oiga, eso no parece ser en el siglo XXI, la agenda del siglo XXI, eso parece más de la agenda del siglo XVIII pasado, el anterior, no la del siglo XXI. La Amazonía debería tener una aspiración distinta, mayor, no solo porque además de eso nos está, lo que acaba de decir Margarita, esos ríos de agua que vienen desde las nubes, que son los ríos de agua, los que vienen a Bogotá, con los que nos estamos tomando esta agua vienen por eso, porque ese bosque suda, etcétera, se viene para acá hasta que se estrella acá y eso. Entonces, pero en últimas es, ¿por qué no hacemos una carretera hasta Leticia? No es bueno conectar a Leticia. Y es plano. Y además es plano. Y lo hacemos derechito por allá. Y fíjense, son 8 métricos y no le hacemos nada. Son colombianos y vienen de Eso es como el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, donde vaya el tubo del acueducto, va a la ciudad. O sea, donde estás poniendo las vías. Entonces toca hacerlo. Nosotros no estamos diciendo que no se haga o sí, pero pensémoslo, señores. Para eso existe un sistema de información geográfico ahora, hay unos satélites, hay un conocimiento tradicional. Entonces, señores, tenemos que hacer una mejor tarea con esto. Eso no puede pasarlo de la zona Caribe. Y José, y el mensaje que manda el gobierno y que manda Santos unos meses antes de irse, ¿usted cree que es lo suficientemente claro y tajante como para detener lo que decía Rodrigo de la especulación de la tierra? Es decir, ¿usted cree que hay un consenso o que esto es...? No, pero manda no va a detener, digamos, el acaparamiento de tierras, porque eso ya es ¿cómo se diría? Un far west, o sea, estamos entrando a apropiación de tierras, a ver cómo vamos a hacer un dinero fácil y rápido ahí como tal. Eso no lo va a trancar, eso lo va a trancar es control y vigilancia, que son otros mensajes que se están mandando ahorita. Pero sí me parece valioso el mensaje de decir, mire, esta carretera como tal y de gobierno, olvídense que no va a ir en ese momento, tenemos que pensar eso y ojalá, ya que entran nuevos presidenciables y nuevas candidaturas, cuáles son las propuestas para que esto tengamos Lo que tienes que pensar, por ejemplo, en la Amazonía es un plan de transporte de la Amazonía. Tienes que pensar que los ríos también son utilizables, pero ¿por qué solo la carretera? ¿Será que no hay ríos que atraviesan y que son navegables en toda esa Amazonía? Y si usted tumba los árboles, los ríos se le sedimentan y entonces después se le quedan ahí. Es más barato el transporte por río, puede que no sea en algunos lados. A veces es más barato hacer un buen puente aéreo. ¿Usted sabía, Daniel, que hay un río que se llama Guayabero,
que va paralelo a lo que era el trazado de la marginal de la selva. Y me va a contar de ese río. Y ustedes me van a contar de ese río. De cargas sin necesidad de tener que estar haciendo carreteras en donde no se necesitan. Y vamos con eso, me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, a ver qué hay que hacer para devolverle la legalidad al lejano oeste, como llama José, lo que está pasando en Colombia, en la Amazonía colombiana. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53. Muchas gracias a Manuel Pérez, a Carlos Gutiérrez, a Chalo Corredor y a Néstor Molina por sus comentarios en Twitter. Vamos a las soluciones, José. Pues Daniel, mira, desde Visión Amazonía, Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno Nacional, lo que estamos impulsando ahorita mismo, primero hay que fijar la frontera agropecuaria, eso está por salir, es decir, cuál es el límite, hasta dónde vamos a llegar con los cultivos y dónde empieza el bosque, eso es fundamental y yo creo que todos estamos de acuerdo. No, eso está por salir. ¿Eso tiene que ver con el catastro? ¿Tiene que ver...? No, tiene que ver con los instrumentos y gestión que tiene que ver con el agro, los cultivos que impulsas, las líneas de crédito que se pueden aplicar, esa línea tiene que quedar muy clara. Tiene que haber una oferta institucional diferente y diferenciada hacia la región. Si tú eres el Ministerio de Agricultura, no te puedes aproximar a esa región igualito que te aproximas en Valledupar, sí, donde el cultivo es distinto. Los instrumentos financieros, en vez de darte un incentivo al crédito, que sea por algo de maquinaria, ¿qué tal si tienes más bosque y yo te quito crédito? O sea, hay instrumentos que tienen que hacerse, que es lo que estamos trabajando en Visión Amazonía. Control y vigilancia es algo en lo que estamos metidos, porque definitivamente el control y la vigilancia tiene que primar ahorita mismo en lo que está sucediendo en la zona como tal. ¿Y eso es ejército? Eso es como el sistema, el problema de la deforestación es un problema complejo, está alojado en el Sistema Nacional Ambiental, pero no es el Sistema Nacional Ambiental, es un sistema complejo que lo resuelve Brasil cuando empieza a bajar las tasas de deforestación porque lo vuelve propósito nacional y mete a las fuerzas militares, mete a la policía y a las entidades ambientales y a los que tengan que hacer los operativos, la fiscalía, todo el mundo. Tenemos que tener fiscales, etcétera. Las penas que hay son irrisorias, no son digamos, escarcelarios, o sea, hay un trabajo que hacer allí. Entonces, hay de las soluciones que estamos haciendo, todo este trabajo se está impulsando, instrumentos financieros distintos que tenemos que hacer, y hay otras partes que tienen que ver con protección de lo cultural que existe, los indígenas, los territorios indígenas que existen, la forma ancestral, el territorio debe estar. ¿Por qué no se impulsa una política de turismo? Si ya el business plan nos lo dio Magia Salvaje, o lo que sea, es decir, todos los sitios de la Amazonía son divinos. Sí. Es un sitio espectacular para cualquier sitio. ¿Por qué no hay una apuesta como eso que puede hacer mucho más? Y una economía forestal. Somos un país forestal, no tenemos un ministerio forestal, no tenemos una entidad forestal. Tenemos que darle valor al bosque y todos los productos que vienen de allá. Saber cómo darle valor al bosque en un contexto internacional. Hay una cantidad de oportunidades. Hay oportunidades de mercado, hay oportunidades para productos que pueden salir específicamente de la Amazonía. Lo que decía José de definir la frontera agrícola y lo que ya está transformado se puede mejorar en opciones sostenibles que incluyen restauración, pero que también incluyen producción de productos específicos. Y lo muy importante, la visión territorial, la visión de lo que realmente quieren hacer ya las personas y cómo quieren vivir y poder darles opciones. Nosotros en TNC lo que estamos también trabajando es diseñando mecanismos financieros y diseñando opciones tecnológicas para agroforestales de varios tipos con los que la gente puede vivir bien y puede tener unos mercados. Obviamente la conectividad es muy importante para esos mercados, pero también hay que trabajar en todos los temas, impulsar, como estábamos diciendo ahorita, otras opciones multimodales. Sí. Y sin desconocer lo que ya existe. Si ya existe, si Caquetá es la quinta cuenca lechera y ganadera de Colombia, pues no vas a hacer nada con eso, pero el ganado no debe seguir, debe reconvertirse, debe venirse a sistemas más productivos y más intensificados, y que los ganaderos dejen de pasar de tenedores de ganado a ganaderos. Es decir, que una mayor intensificación, pero tiene que haber una oferta y un trabajo mucho mayor con ellos. Y que haya una transición a la economía forestal a partir de los ganaderos. La economía forestal es sembrar monte. Sembrar monte y vivir de él y aprovechar el monte. Es que la gente no cree que a sus universidades las van a pagar los palos. Claro. Y los palos le van a pagar más que todo lo que está haciendo con ganado. Y si usted hace pescados y si los hace ornamentar, eso le da mucho más que el ganado. ¿Y por qué no estamos impulsando eso? Claro. Y aquí, Rodrigo, yo quería preguntar, han hablado ustedes todos muy cachacos. Bueno, yo solo los pongo a hablar. ¿Qué piensa la gente allá? Y hoy queríamos traer como alguien de región, no cuadraron las cosas, pero
¿Qué están pensando allá? Ya están pensando, y yo me imagino que piensan muchas cosas distintas, pero están pensando, yo quiero tener un potrero o yo quiero tener un cultivo de teca o de lo que sea. No, quisiéramos que llegara, pero si usted pregunta, mayoritariamente la gente quiere tener un potrero. Pero también... Quiere tener un potrero, quiere además sacar sus hijos fuera de la región, quiere... Pero también están los que... Pero también hay un grupo minoritario que empieza a cambiar, hay un trabajo que también que se ha hecho, todas las instituciones ambientales, ya sean de gobierno o no gubernamentales, han trabajado con una cantidad de gente que hoy empieza a mostrar que sí es posible, que se puede tener otro modelo, el de utilizar el bosque, el de utilizar el ecoturismo. La gente está llamando a decir, están talando en tal sitio, sí, están llamando todas las yo cosas. recibo cada vez juntas pero es que comunal. hay un tema diferente, creo yo, y es más que si quieren ganadería o no. A mí lo que más me llama la atención en este periodo es que la gente está diciendo dónde está el Estado y cuánto se va a quedar. ¿Sí? ¿Dónde está el Estado que viene a impartir justicia acá? Que no lo hay todavía. O sea, eso sí lo tengo que decir súper claro. La gente todavía está esperando que realmente el Estado sea el que se reintegre al territorio y que domine el territorio y diga, ok, entonces las reglas son estas y usted sus derechos son estos, porque hoy en día sus derechos se los está manejando otro. Ese, para mí, es el punto central. O sea, usted decía ahorita, ¿eso es ejército? Sí. Es una parte, pero no lo es todo. No, también, hay un tema de capacitaciones. impartir justicia y tiene que ver con los derechos de la propiedad de la tierra o los derechos del uso del bosque en el largo plazo o los derechos a tener un aprestamiento y un apoyo institucional en todo, en la economía, en la salud. Eso significa, para terminar, que mientras el Estado no esté en esa frontera agropecuaria, tenemos perdido esto. Perfecto. Bueno, yo solamente quiero decir para finalizar que, es decir, eso es verdad que hay un problema que tenemos de control y vigilancia que ha experimentado todo país que entró en posconflicto. O sea, todo país que ha entrado en posconflicto tuvo unos picos de deforestación altos inmediatamente y ninguno es la excepción. Y nos estamos despertando ya. Pero nosotros yo creo que nos estamos despertando. Es decir, de todas maneras, las tasas no son para felicitarnos, no crea que estamos contentos con eso, pero es decir, sí estamos destinando ahorita mismo, por eso, mayor control y vigilancia. Están llegando mayores partidas presupuestales, pero también acuérdese que el territorio es bien extenso y grande y tomar control de ese territorio como tal va a llevar un tiempo. Ya se está, digamos, haciendo la labor, pero hay que con ahondar. Esta nota de optimismo de José Yunis me voy. Muchas gracias a ustedes por haber estado en este programa. Ojalá me lleven a la selva. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando del doloroso, progresivo y creciente fenómeno de la deforestación en Colombia. Hablamos mucho de prevenir el cambio climático y ustedes aquí hablaban de que ayer fue el día más caliente aquí en Bogotá. Sí, eso fue lo que registraron. O sea, ayer estaba haciendo mucho calor. Un pico de calor, exacto, que no se había dado durante los días previos en todo este año. Un pico de calor. Absurdo, que se está repitiendo cada vez con más frecuencia esos picos. Eso se ve en Bogotá, pero también en otras partes del país. Hay un invierno brutal, claro, una final de invierno muy raro en Europa, en Estados Unidos. Estados Unidos está sucediendo eso, en toda nuestra Amazonia. Hay ríos en los cuales hoy en día no se está pudiendo transitar en zonas de cuencas medias y bajas, cosa que no ocurría hace 15 años. Claro, y eso me ayuda a hablar de este tuit que nos manda... ¿Quién? María Gines Quiñones dice: la deforestación no solo está en la Amazonia, está también en el Pacífico, afectado por la presencia de cultivos ilícitos y la minería ilegal. Las vías de acceso no existen y las comunidades ven perdidas las opciones de mejoramiento de su calidad de vida. Y entonces ahí siento que lo que está diciendo es que hay deforestación donde no hay carreteras. Y eso es cierto, pero volviendo a lo que decía Rodrigo, cuando hay deforestación y no hay carreteras, es peor para el transporte porque los ríos se sedimentan y se trancan y no se pueden navegar. Sí, también es cierto. También hay, como lo decía la televidente, hay deforestación causada por muchas actividades ilícitas en Colombia que no necesariamente necesitan carretera.
y que ocasionan unos grandes parches y también unas grandes amenazas que son muy difíciles de controlar. Digamos que la ilegalidad y la informalidad son dos temas persistentes también en lo que dificulta el control de la deforestación, porque pues finalmente hay actividades legales en las que uno puede incidir en que el impacto acumulativo se pueda monitorear, se pueda medir, se pueda compensar, pero las actividades ilícitas no responden a nada y lo único que uno puede hacer ahí, José, es aliarse con el Ministerio de Defensa en la mesa de control de deforestación y hacer operativos que ya se parecen más a cosas antinarcóticos que el país ha estado acostumbrado para poder controlar la deforestación. Claro, y entonces hablemos, usted quería hacer una cuña. Una cuña. O una anotación importante. Bien. Así como hay otros sistemas de transporte que no son solamente los carreteros, el tema fluvial, por ejemplo, es un tema que es una oportunidad. Colombia le dio, digámoslo, una luz a eso con el Plan Maestro Intermodal de Transporte, pero que no se está usando. O sea, hay un desfase temporal entre el énfasis que se le debe al transporte fluvial, por ejemplo en la Amazonia, en otras partes del país, en el Chocó, con respecto al transporte carretero. Entonces, la inversión es gigante, no está balanceada en lo que debería ser. Inclusive por ley se debería priorizar el transporte, así está dicho en el COMPES de vías terciarias, transporte fluvial sobre el transporte carretero. Y usted ve proyectos que no tienen ningún sentido, y voy a meterme en terrenos un poco más sensibles. Hombre, hay poblaciones que están situadas en muchas regiones de la Amazonia en donde no hay la posibilidad de desarrollar proyectos que sean, uno, económicamente viables, dos, en donde nunca va a estar en encontrar el punto de equilibrio, nunca, o sea, ¿cierto? Con una carretera, ojo, y en donde existen otras posibilidades de transporte. Hay estudios que determinan que poblaciones aisladas en la Amazonia no tiene sentido conectarlas por vía terrestre. Eso no ocurre solamente en Colombia, ocurre en el Perú, ocurre en el Brasil. Y siempre la misma historia, ¿no? Entonces, óigame, ¿qué hacemos con una población? Entonces, hay mucha utilización de esa necesidad social, de que, ojo, hay una población que está aislada. No, perdón, un transporte público, fluvial o aéreo, bien manejado, como lo hace, por ejemplo, el Perú. Le digo una cosa, el Perú tiene 10 veces más sitios que Colombia, cubiertos todos con transporte público aéreo. Aquí en Colombia dependemos de las pistas, allá utilizan los hidroaviones. O sea, hay una cantidad de estudios que señalan que perfectamente el transporte aéreo, manejado por el Estado de manera adecuada, suple las necesidades durante más de 100 años de lo que sería construir una carretera. Caso Calamar Miraflores, ese es un caso que es típico. No tiene ninguna justificación económica hacer una inversión de esas, y menos si contamos pasivos ambientales. Y espérese, entonces ahí hay un proyecto, ¿ahí qué está pasando? Es que ustedes son muy expertos no hay un proyecto, hay una carretera construida. Hay una carretera construida. Hay una carretera rural construida, ¿cierto?, que se hizo en las épocas del conflicto armado en Colombia, dado por hecho que estamos en la fase del postconflicto. Sin embargo, usted sabe, allá hay una disidencia, ¿cierto?, que es importante, que es significativa, que es parte también de este proceso de deforestación, que está aliado con actores económicos también, ¿cierto? Hay también descuidos importantes, muy importantes, en administraciones municipales y departamentales de esa región, en el sentido de que han promovido en algunos momentos con maquinaria o con proyectos la inclusión de esa carretera como un proyecto bandera de la administración departamental. ¿Qué ocurre, hombre? Pues, ¿por qué no se pone sobre la mesa qué es lo que ocurre usted al abrir 2 millones de hectáreas de bosques que están en pie, sin ningún tipo de control, para conectar una población que usted no sabe económicamente, además, cuál es realmente su destino, ¿cierto? Con 5.000 habitantes, como es que Miraflores. Entonces, aquí hay que hablar mucho más seriamente. O sea, ¿cuál es la opción? 1, de conectividad, y 2, ¿cuál es la opción de desarrollo final que se quiere? Lo que preguntaba José. Para esa población. Está allá, se logra sostener, se puede generar una malla de aprestamiento institucional, o debemos concentrarnos en la zona que ya está ocupada, porque además esta población, pues gran parte de ella es flotante. Y vamos para allá, me queda una pausa, volvemos y usted me manda hacia donde quería terminar, y es esto cómo se conjuga con la idea de posconflicto. Hay unas zonas en Colombia que se llaman los PEDETs. Ya me aprendí la sigla y se me olvidó qué significara. Era planes de desarrollo, programa de desarrollo con enfoque territorial. Con enfoque territorial. Sí, señor, ya se los muestro y coinciden con las áreas de la Amazonia de las que estamos hablando. Eso en minutos.